Hola, bienvenidos a este espacio fundamental para hablar acerca de la biodiversidad, que es una de nuestras preocupaciones fundamentales como sociedad en el mundo, y estamos tan preocupados por ello que las iniciativas que se han emprendido desde múltiples escenarios buscan que esa que es nuestra gran riqueza natural se proteja de todas las formas posibles, y quienes más saben de esto son las comunidades afro, las comunidades indígenas que han estado cerca y son los grandes protectores y lo dicen así las estadísticas a nivel mundial, un 80% de la protección de la biodiversidad ha dependido de las comunidades que han estado cerca y que han jugado un rol fundamental en esta tarea. Por eso, en este seminario y en este espacio que se ha creado desde Portafolio, USAID y ACDIVOCA, para entender qué es la biodiversidad, a través de una experiencia muy importante que ha sido la juntanza étnica por la biodiversidad, para entender qué es lo que significa esto, tenemos aquí en este espacio que hemos creado para hablar con varios personajes que han jugado un rol muy interesante porque, por ejemplo, han estado en la COP28 para hablar sobre este tema, pero además han estado compartiendo ese conocimiento no solo con las comunidades, sino también, por supuesto, con todos los colombianos que necesitamos enterarnos muchísimo más acerca de esta prioridad fundamental como humanidad. Está por eso con nosotros, tenemos a varios invitados, uno de ellos es el doctor Luis Sevillano, quien es el director del programa de la Juntanza Étnica de USAID y ACDIVOCA. También está con nosotros Vanessa Teteye, quien es indígena de La Chorrera en el Amazonas, experta en comunicaciones y lideresa ambiental. Ya nos hablará muchísimo más acerca de lo que están haciendo en su comunidad. Y también para entender estas experiencias está con nosotros Osvaldo Muca, quien es el coordinador general de la OPIAC, la organización OPIAC, que es la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Lo primero quiero preguntarles a ustedes, además para que nos conozcan, quienes estén conectados en este espacio, que nos cuenten primero de dónde son sus comunidades y el trabajo que están haciendo en eso. Lo invito primero a Osvaldo, por favor, que nos cuente de su comunidad y el trabajo que están haciendo. Bien, mi nombre es Osvaldo Muca, yo soy del departamento de Amazonas, específicamente de un resguardo Comeyafú del área no municipalizada de la Pedrera Amazona. Soy del pueblo Tanimuca, del clan Tigre. Hoy, como coordinador general de la OPIAC, nosotros venimos avanzando en los temas que tienen que ver con los 27 millones de hectáreas que tiene la Amazonía, con el bosque y especialmente con los 64 pueblos indígenas que nosotros representamos a nivel de la Amazonía colombiana. Eso en el marco de seguir perviviendo, cuidando la madre naturaleza, para que así los pueblos indígenas que juegan un papel importante para ese tema de diversidad cultural y del cuidado de la vida. Muchas gracias. Ahora, Vanessa, por favor, contarnos de su comunidad y qué es lo que se está haciendo allá. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Vanessa Teteye, soy indígena Bora y Huitoto, también del resguardo predio Putumayo en el departamento del Amazonas. Hago parte también pues del clan Iñeje, que, pues de mi etnia Bora, y también del clan Kunen del pueblo Huitoto. Pues soy comunicadora social y periodista y he trabajado de la mano pues de las organizaciones como la OPIAC, como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas ONIC, y a medida pues es un trabajo conjunto en la medida que pues estos espacios se ha tenido la oportunidad de llevar esa vocería de las realidades que hay en los territorios y sobre todo la importancia que ejercen las comunidades, no solo en defensa del territorio, también en la exigencia de sus derechos propios y colectivos. Entonces, que creo que es fundamental primero para hablar después de biodiversidad. Entonces, ha sido un trabajo y pues también agradecer la invitación de USAID, quien se ha encaminado precisamente en ese espacio de la juntanza étnica, reconociendo el proceso que tienen los pueblos y las comunidades, pero también las comunidades afrodescendientes de este país, en materia de diversidad y en materia de protección al territorio. Y ahora quiero darle la palabra a Luis Sevillano para que nos explique qué es la juntanza étnica. Bueno, pues muy buenos días para todas, para todos y para todes. Muchas gracias por esta invitación, nos sentimos muy complacidos
Yo soy Luis Alberto Sevillano, director del programa Juntanza Étnica de USAID Divoca, pero antes de eso decirles que soy un hombre del Pacífico, de Cali, de abuelos de Buenaventura y Barbacoas, y que entiendo poderosamente que las comunidades étnicas han tenido un aporte muy poderoso y protagónico en el país para conformar esta gran nación. Y es por eso que el programa Juntanza Étnica, digamos, trabaja sobre eso, trabaja sobre entender cómo el aporte de las comunidades étnicas es tan protagónico para la construcción de la nación, pero además busca, por supuesto, el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades en 31 municipios del país, ¿cierto? 6 regiones, a través de 4 grandes objetivos: el fortalecimiento institucional, el gobierno propio, el desarrollo económico autodeterminado, la diversidad cultural y el patrimonio, que es el eje fundamental de toda comunidad étnica, y por supuesto todos los temas de atención a emergencias, con unos enfoques transversales como es el apoyo al capítulo étnico del Acuerdo de Paz, la interseccionalidad y el trabajo, por supuesto, de género con las mujeres. Es Juntanza Étnica, un programa de USAID y Divoca que busca justamente que las comunidades sean protagonistas en sus propias formas de desarrollo. Quisiera abordar una historia personal porque el año pasado tuvimos un acercamiento desde el tiempo con la Juntanza Étnica y fue muy interesante y quiero contárselo a la gente porque vimos de viva voz cómo es una juntanza, es decir, cómo se encuentran, y desde aquí pudimos explorar unas herramientas para contar esas historias que ocurren en sus comunidades y que la gente se entere y que encuentren sus propios medios. Y fue una experiencia muy interesante, pero además lo vimos desde el tiempo, cómo se reunieron, se encontraron y en una suerte de campamento vivieron toda una experiencia muy interesante de contar esas historias. Pero empecemos para que nuestra audiencia entienda esta conversación tan importante que arranca de entender qué es la biodiversidad. Quisiera preguntarles cómo entienden la biodiversidad, que además ustedes ya han tenido ese acercamiento a los líderes mundiales de la COP28, cómo entienden el concepto de biodiversidad y ya hablaremos de cómo los vieron allá. Quisiera darle la palabra primero a Luis Sevillano. ¿Cómo entienden la biodiversidad? Bueno, definitivamente la relación de las comunidades étnicas con su entorno, con el medio ambiente, es una relación que es una sola, o sea, se conforma en un solo tema. Y la biodiversidad para las comunidades étnicas se convierte en esa posibilidad justamente de interrelacionar con el territorio, un territorio que nos hace ser. O sea, no somos sin el territorio, una comunidad étnica no es sin territorio, y esa biodiversidad también nos lleva a reconocernos como seres, digamos que hacemos parte protagónica de un territorio, porque también en relación armoniosa con ese territorio podemos avanzar y desarrollar. La biodiversidad nos muestra no solamente la inmensa diversidad, sino que nos muestra las inmensas riquezas que los territorios tienen. Territorios profundamente ricos no solamente en proveer condiciones, sino en hacer posible la vida. La vida es posible con una relación armoniosa y armónica con el territorio. Y creo que las comunidades lo han venido haciendo, lo han venido defendiendo y sobre todo lo han venido reclamando, porque desarmonizar el territorio es atentar contra la biodiversidad y es atentar contra el ser una persona, el ser un ser humano y sobre todo el ser parte protagónica de un espacio en el cual convivimos y crecemos. Entonces, desde esa mirada, la Juntanza Étnica también reconoce la biodiversidad como ese todo que hace posible la vida y que hace posible el desarrollo del territorio. De acuerdo. ¿Cómo lo viven desde las comunidades? Es decir, ¿qué es para ustedes la biodiversidad? Osvaldo. La biodiversidad para nosotros, los pueblos indígenas de la Amazonía, especialmente, nosotros no es una moda, Claro. ¿ya? Es un ejercicio que nos ha dejado nuestros sabedores, nuestras sabedoras, de acuerdo a nuestro origen. Es una responsabilidad que nos han dejado para seguir salvando vidas. ¿Y cómo se hace el ejercicio para salvar vidas? Protegiendo el territorio, protegiendo la naturaleza. Es allí donde jugamos un papel importante para el tema de biodiversidad de acuerdo a nuestros orígenes. Y el origen entonces que abarca es de nosotros poder seguir perviviendo y salvando vidas a nivel no solamente de los pueblos indígenas del país colombiano, sino a nivel general del planeta, a nivel global. Así nosotros los miramos, la biodiversidad
es de acuerdo a nuestro sistema de conocimiento indígena propio. De acuerdo. Vanessa. Bueno, yo creo que también me sumo a las palabras del mayor Osvaldo, y es que hablar de biodiversidad también es hablar de la misma diversidad cultural que hay en el territorio. Entonces, como lo mencionaron el señor Luis y aquí el mayor Osvaldo, pues primero hay que también reconocer los derechos primarios a los pueblos indígenas en el ejercicio de que es un trabajo milenario que han venido realizando para la defensa del territorio. Entonces es una lucha pues que se ha venido trabajando desde las mismas organizaciones o desde las bases, como dicen las autoridades, y desde sus malocas, desde sus espacios culturales para la defensa del territorio, porque si bien pues también lo mencionaron, se habla desde la desarmonía que hay en el territorio, se conoce como esa ausencia que hoy el planeta o el mundo habla sobre crisis climática y calentamiento global. Entonces, esa situación de una manera que no es causada por los pueblos indígenas, pues está afectando el territorio. Pero también pues es importante reconocer la labor que hacen hoy los pueblos que están viviendo hoy en sus resguardos, en sus comunidades, en sus espacios, para esa diversidad. Entonces, entender que hay una diversidad de conocimientos, hay una diversidad de especies y que hay una relación, una coexistencia entre pueblos indígenas y naturaleza. Y pues comprender que también es importante que no se debe recargar como ese ejercicio hacia las comunidades, sino que también el mundo debe ser responsable de las acciones que hay en el exterior y que pueden causar pues efectos en las comunidades y pueblos indígenas. De acuerdo. Usted usó, Osvaldo, una expresión interesante y es: esto no es una moda. Ahora entraremos a hablar de este tema porque es un tema muy importante, y esos acercamientos que ustedes han tenido internacionalmente nos darán a entender un poquito acerca de eso. Pero quisiera preguntarle a Luis Sevillano, ¿cómo se desarrolla la juntanza? Es decir, ¿en qué consiste? Porque va mucho más allá y, como le decía, nosotros lo vimos de viva voz. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ocurre ahí en esa juntanza? La juntanza busca justamente un trabajo armonioso entre las comunidades étnicas, pero sobre todo busca, y su centro está en la consideración del mismo nombre juntanza. Juntanza es un nombre muy étnico, muy de los territorios, en donde es un encuentro para tejer, es un encuentro para abrir caminos, es un encuentro para mejorar condiciones, es un encuentro para conversar, para dialogar y encontrar salidas, es un encuentro en donde la palabra dulce siempre está. O sea, la juntanza es encontrarnos para desde la palabra dulce construir nuevas apuestas que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones étnicas. ¿Y cómo funciona? Hoy nosotros estamos trabajando con 9 organizaciones socias. 9 organizaciones socias que además son las organizaciones con mayor incidencia política y en territorio que tiene este país. 5 de ellas de población afrodescendiente o negra y 4 de ellas de poblaciones indígenas. Organizaciones tan importantes como la OPIA, que nos encontramos aquí con el mayor Osvaldo, pero también la UNIC, el CRIC, el CTC en la Sierra Nevada, organizaciones de afrodescendientes tan importantes como el PCN, como Afrodes, como Cimarrón, como Cocomacia, como el COMPA, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Y estas organizaciones tienen, digamos, no solamente una implementación en territorio de acciones muy específicas en las cuales la biodiversidad y la conservación son un centro importante de trabajo, sino que además también se encuentran para conversar e intercambiar experiencias que de una u otra organización sirven para continuar avanzando en procesos. Entonces la juntanza en última lo que busca es, o lo que está haciendo constantemente, es encontrar a las organizaciones étnicas sociales a conversar acerca de su futuro, a implementar acciones en territorio que permitan mejorar condiciones, pero sobre todo a empezar a armar una agenda prospectiva, una agenda a mucho tiempo que permita que el país tenga una agenda constante y concisa sobre cómo mejorar las condiciones de vida de las poblaciones étnicas que son protagónicas en el desarrollo y que en el marco del cambio climático, yo siempre lo repito en diferentes espacios, soportan sobre los hombros de las comunidades étnicas la conservación, ¿cierto?, y la mitigación a los efectos del cambio climático. Son las comunidades indígenas y son las comunidades negras en los diferentes espacios, en los diferentes ecosistemas que tenemos, como el manglar, el bosque, los demás ecosistemas que hacen posible, que tienen hoy sobre sus hombros
esa inmensa responsabilidad que han venido haciendo durante muchos años de la conservación para la mitigación del cambio climático. Entonces la Juntanza camina por ahí, la Juntanza avanza desde esas apuestas y la Juntanza, digamos, avanza a pasos agigantados, entendiendo que la biodiversidad, la cultura y el patrimonio son el eje fundamental de las comunidades étnicas. Quiero retomar una idea que usted plantea y que han sido insistentes en ello, y es, ustedes llevan una carga sobre sus hombros de una tarea fundamental, pero eso también corre el riesgo de que el resto del mundo nos desentendamos, que es lo que seguramente ha pasado históricamente. ¿Por qué, o más bien, qué papel debemos jugar quienes ya debemos cambiar de posición, según ustedes, ustedes nos dirán, si quienes hemos históricamente puesto esa carga sobre ustedes como protectores, tenemos que jugar un rol distinto, o simplemente entender, no, ustedes son los protectores y entonces nosotros no tenemos que hacer nada? ¿Por qué sí debemos actuar? Quisiera preguntarle, ¿quién quisiera responderme esa pregunta? Sobre por qué hablamos de que ustedes tienen un rol fundamental, pero es como si les dejáramos esa tarea solo a ustedes, y más bien, ¿por qué no debemos nosotros, todos los colombianos y los humanos, debemos involucrarnos en la protección de la biodiversidad? Sí, vea, importante la pregunta, y la respuesta lo tenemos nosotros, lo que preservamos y lo que cuidamos, ¿cierto? Nosotros sabemos de manera espiritualmente por qué está el territorio y por qué el cuidado, ¿cierto? Ese es un factor importante que ya lo hemos tenido desde el origen. Yo por eso manifestaba hace un momento, ¿por qué no es una moda la biodiversidad? ¿Cierto? Es que no es una moda como lo hacemos en cualquier sitio del tiempo, ¿cierto? Existe un tema, entonces ese tema llega como una moda y pasa. Y no, lo tenemos, el cuidado lo tenemos desde el origen. O sea, para nosotros los pueblos siempre existió la importancia del cuidado de la madre naturaleza. Sabíamos perfectamente que desde el origen eso es la vida cotidiana, es en defensa de la vida y del territorio. Es decir, que nosotros sin territorio no podríamos hablar de poder salvar vidas y mantener el equilibrio de la naturaleza. Allí los que no han entendido ese tema, lo invitamos a que se sumen al cuidado de la naturaleza. Nosotros podemos tener toda la plata del mundo, pero si no tenemos el territorio, no tenemos los bosques, no tenemos el agua, pues podemos tener toda la plata del mundo, pero si no cuidamos la naturaleza, allí pues es un exterminio de la vida de la humanidad a nivel global. Es allí donde nosotros tenemos que dar la importancia de los bosques y revisar también con los grandes empresarios, con los grandes temas mineros que apuntan a la destrucción del territorio, de la madre naturaleza, porque allí es donde tenemos que ser responsables para mirar cómo le damos un manejo adecuado al territorio. Y nosotros desde el conocimiento, del sistema de conocimiento, tenemos unos factores importantes de cómo es el cuidado de la naturaleza, de cómo podemos proteger el medio ambiente, de cómo ese ecosistema que existe, ¿cierto? Y que nosotros a nivel internacional no ha sido a la fecha, siempre lo hemos insistido a nivel internacional que nosotros jugamos un papel importante en ese cuidado. Entonces, sí hacemos el llamado para que las personas, las entidades, el gobierno mismo entienda que nosotros sin territorio, sin el bosque, no somos nada, no podríamos salvar vidas. De acuerdo. Vanessa, ¿cómo se vive desde la comunidad allá en el Putumayo de cómo ven ese rol que debemos jugar desde los centros urbanos, desde las ciudades, desde los pequeños acciones que podemos hacer y las grandes acciones? Ustedes están hablando, por ejemplo, ya del tema minero, que ya es un tema de país, y podremos hablar de las energías limpias y mucho más, pero desde las comunidades, ¿cómo ven lo que nosotros en las ciudades podemos hacer? Bueno, yo creo que primero, precisamente como se ha venido estableciendo la estructura gubernamental y
y como pasa mucho de las regiones, pues hay un aislamiento hacia las comunidades territoriales. Entonces mucha gente, por así decirlo, los centros urbanos desconocen los procesos tanto históricos y sociales de las comunidades indígenas. Entonces, más allá de reconocer que somos un pueblo que está en ejercicio de la defensa del territorio, es que haya una coexistencia o una relación, un trabajo comunado con las comunidades indígenas, partiendo sobre acciones concretas. Una de ellas, por lo menos que es importante para los pueblos indígenas, es el reconocimiento de los territorios, no solamente como sino desde un acto más legal, el acto legal del reconocer el territorio, que se le conceda a los territorios a los pueblos indígenas para salvaguardar sus territorios, pero también que haya un ejercicio de, por ejemplo, de qué nosotros como sociedades aquí en temas urbanos estamos consumiendo, ¿sí? Parte digamos, de la alimentación que llega a los centros urbanos viene de la Amazonía colombiana. Entonces, cómo estos impactos hoy están llegando a los territorios y generando deforestación, pero también cómo esta deforestación está generando desplazamiento a territorios y a comunidades indígenas, por ejemplo, en los departamentos departamentos del Guaviare, en el departamento del Caquetá, donde han sido territorios que están aislados del centralismo, por así decirlo, del país, pero que esa ausencia de Estado ha generado este tipo de conflictos. Entonces son comunidades que están en temas también de conflictos armados, en falta de reconocimiento de sus derechos propios y colectivos. Entonces la ciudadanía debe primero conocer cuáles son los alimentos que estamos consumiendo, cómo esto genera impactos, e incluso hoy en día no solamente pasa en Colombia, sino en toda la cuenca amazónica. Por ejemplo, el tema de los utensilios de belleza, cómo estos impactos a grandes escalas, porque como decía el mayor, hay una moda de que vienen de territorios amazónicos, pero se desconoce cómo esto está impactando hoy la Amazonía. Entonces reconocer, uno, qué es lo que estamos consumiendo nosotros en nuestra alimentación, en nuestra vida cotidiana, pero también este tema que está también lleva una vocería muy grande, que es las energías limpias. Se reconoce también que estos temas están siendo vulnerados en territorios porque necesita una concertación con las comunidades y cómo esto afecta también las dinámicas de los pueblos indígenas. Es decir, el tema de las comunidades guayú, cómo le afecta el tema de la energía eólica, afecta sus sueños, la diversidad de sus dinámicas propias. Entonces, realmente hacer un análisis importante con las comunidades, qué necesidades tienen, pero también cómo podemos coexistir como sociedad. Entonces, eso es fundamental y para eso se necesita autonomía de los territorios, que haya una decisión, pero también partiendo de cosas muy básicas como reconocer sus derechos, reconocer sus necesidades, que hoy en día hay territorios que están luchando, por ejemplo, en el Bichada, para que se le reconozca su territorio, donde hay una gran empresa de producción extranjera de soya, de monocultivos, pero que por ejemplo eran territorios indígenas y hoy en día no tienen ese reconocimiento estatal, que un día fueron desplazados. Entonces, todo esto a veces la sociedad no llega a comprender cómo son esos impactos, lo que hablábamos en un comienzo, que lo exterior a veces llega a afectar lo territorial, y entonces llega esa carga de que nosotros tenemos que defender el territorio cuando hay acciones tan básicas como nuestros derechos que no están siendo pues reconocidos. Entonces invitamos también, yo creo que a la sociedad y a la población de la ciudad que se acerque a las comunidades, que escuchen las vocerías de las comunidades, pero no como una moda, sino como esto también puede afectar hoy a futuro, lo que decía el mayor Osvaldo, la vida misma, ¿no? El tema de la conexión que tiene la Amazonía con los páramos, el tema que tiene la Amazonía con los ríos, todo esto, los ríos voladores. Entonces, en un futuro, si no hay agua, si no hay lluvia, pues este tipo de acciones no solamente va a afectar a los pueblos, sino al mundo entero. Entonces, por ejemplo, hoy en día estamos viviendo el efecto del fenómeno del niño, que se supone que no es tiempo de fenómeno del niño, que no es tiempo de fenómeno de la niña, y que esto está afectando el calendario ecológico de los pueblos indígenas en sus dinámicas, en sus culturas, en su alimentación, y que es una responsabilidad grande de toda la sociedad. Entonces, eso es fundamental, que haya un acercamiento también hacia las comunidades sin prejuicios, es fundamental. Claro. Quisiera ahondar un poco eso, Vanessa, el tema del fenómeno del niño. Me parece que la forma en que afecta a las comunidades desde
quienes no lo estamos mirando no entendemos exactamente eso, cómo ocurre. ¿Podrían explicarnos un poco cómo ocurre exactamente ese efecto? Pues es que el fenómeno del niño, como lo habla el mayor, son términos de afuera, ¿sí? Sí. Nosotros creo que lo hablamos, es que los pueblos indígenas han tratado tienen esa concepción de conocimiento cómo funciona su territorio, y a eso se le ha denominado en palabras también como el calendario ecológico. Entonces hay unas dinámicas de siembras, de cultivos y de recolección de alimentos, y eso también va acorde a los sistemas de conocimiento propio y cultural. Entonces, cuando hay una desarmonía que se habla desde los territorios, pues afecta esas dinámicas ancestrales que han venido sucediendo. Entonces, por ejemplo, la Amazonía sufrió la mayor sequía mundial, y eso se debe al calentamiento que se conoce pues de afuera como el fenómeno del Niño. Entonces, esto ha afectado las dinámicas de peces, que es como la base alimentaria de los pueblos amazónicos, y pues hay un sistema ecológico, por así decir, un sistema que no solamente depende de los pueblos indígenas, sino también los diferentes animales, las diferentes especies que viven en el territorio, y no solo afecta por así decir, a la humanidad, sino también a toda la relación ecológica que hay en el territorio. Entonces, esas desarmonías es importante reconocerlos, y pues todo se debe al calentamiento global. No hemos parado de la extracción de los hidrocarburos, y pues esto también está afectando pues la Amazonía. Entonces, ahora viene el tema de las lluvias, entonces esto también afecta mucho los territorios, no solamente pues el tema de la Amazonía, sino también a la misma humanidad. Entonces hay que reconocer eso, y pues son términos de afuera que están llegando, y que nosotros incluso como pueblos indígenas estamos tratando de comprender eso para poder hablar y tener un diálogo hacia afuera, por así decirlo. Y ya el mayor pues explicará mejor cómo desde la tradición se puede comprender este tema de los calendarios ecológicos, los sistemas propios que hay en el territorio. Mayor, si nos puede ampliar un poquito eso, cómo afecta ese calendario ecológico lo que está ocurriendo. Mire, nosotros hablamos del sistema de conocimiento indígena propio, y allí, por mandato del origen de nuestros sabedores, en nuestra Maloca es donde se gobierna el territorio, y allí desde el centro de la Maloca se hace el ordenamiento territorial indígena, y allí existe lo que habla la compañera Vanessa, el calendario ecológico. Cada tema que nosotros tenemos en el territorio tiene un tiempo, bailes, cosechas, pero eso no lo utilizamos sin el permiso de la naturaleza. Tiene que existir un diálogo espiritual, para que ustedes me entiendan, de que cada cosa que nosotros utilicemos en la naturaleza es con el permiso de la naturaleza. Es un intercambio que se hace de manera muy espiritual, muy cultural. Si nosotros hacemos lo contrario, es lo que está sucediendo, ¿ya? No estamos respetando a la naturaleza, no estamos haciendo un ejercicio adecuado, responsable. Es una responsabilidad del cuidado para poder que nosotros sigamos perviviendo. Si no hacemos ese ejercicio como lo hace y como lo ha ordenado nuestros pueblos de origen, y que por eso es que no hablamos de una moda, sino que eso siempre ha sido la importancia del cuidado del territorio, que todo lo que nosotros hacemos ha sido a través del ordenamiento territorial, que lo hacen nuestros mayores, que conocen ese sistema de conocimiento indígena propio, el relacionamiento que hay. Cada cosa que existe en la madre naturaleza tiene un dueño. Nosotros no podemos llegar entonces aquí en el tiempo y cogernos un computador o un libro y llevárnoslo, porque nos va a tener consecuencias. Me puedo ir preso, ¿cierto? Si nosotros llegamos en la madre naturaleza, eso tiene dueño, toca pedir permiso, toca hacer el trabajo del relacionamiento cultural y ancestral con la madre naturaleza. Si nosotros hacemos lo contrario, si lo hacemos fuera de tiempo, si lo hacemos sin un orden, pues eso nos va a afectar a nosotros en la vida cotidiana. Es eso de allí donde nosotros pedimos que el mundo entero nos entienda, y más allá de eso, hoy en día a nivel internacional han reconocido la importancia
de los pueblos indígenas en el cuidado de la biodiversidad en nuestros territorios. Entonces, es allí donde todavía muchos de las personas en Colombia no han logrado entender la importancia que nosotros tenemos en el cuidado de esa biodiversidad del mundo. Y en este caso, nosotros jugamos un papel importante, doctor Sevillano, porque es bien difícil a que ustedes nos entiendan cómo es que nosotros hacemos el cuidado del territorio y cómo nosotros a través de ese cuidado del territorio estamos a la fecha salvando vidas. Y allí solamente para sumarme a las palabras del mayor es, sí, hay una carga y creo yo excesiva sobre las comunidades étnicas para la conservación. Y es una carga excesiva porque no solamente se necesita el territorio, pero se necesitan condiciones también para que el territorio siga, o sea, se conserve y se pueda tener derecho a territorio. Si cada vez se sigue deforestando, se sigue haciendo desplazamiento alrededor de la ecología, alrededor ecológico, ese desplazamiento ecológico que hoy se habla a nivel mundial, y es que, por ejemplo, la Amazonía tiene una deforestación del 17%, ¿cierto? Esas comunidades que estaban en esas zonas que ahora están deforestadas tuvieron que haberse desplazado y se moviliza, digamos, todo el cuidado y la conservación. Pero también alrededor de las comunidades afro, entonces los manglares, que además capturan más carbono que otros tipos de plantas. Si seguimos atendiendo un turismo depredador, no un turismo cultural, no un turismo ecológico, pues también vamos a ir acabando las zonas de manglar, ¿cierto?, que atienden. El resto de la sociedad colombiana sí debe entender que hay que las comunidades étnicas han de manera natural conservado, y hoy Colombia casi que es neutra en carbono por los espacios de conservación de las comunidades étnicas, pero la tarea tiene que ser conjunta, y tiene que ser conjunta desde acciones pequeñas en las casas con todo el proceso de reutilización, las bolsas reutilizables, pero sobre todo entendiendo que el trabajo está teniendo en los hombros de unas comunidades un peso muy grande, pero que además en general la sociedad no está permitiendo que esas comunidades puedan continuar haciendo el esfuerzo, porque cuando ingresan los cultivos ilícitos, cuando ingresan los grupos armados ilegales, cuando ingresan o cuando la deforestación desplaza a las comunidades, pues estamos también atentando. Y esa deforestación en muchas razones es también por ese megaconsumo que en las ciudades tenemos de muchas cosas que definitivamente empiezan a desplazar las comunidades. Entonces yo creo que sí hay una corresponsabilidad fuerte, y es un llamado hoy para que Colombia entienda que aunque las comunidades lo han hecho de manera natural, es un peso gigante, pero que también la misma sociedad está generando condiciones que no están favoreciendo para que las comunidades puedan continuar con su desarrollo libre y autodeterminado. Es necesario que el país gire su mirada al papel protagónico de las comunidades, lo ponga en valor, nos cuente a todos, pero que nos invite al resto de la sociedad a continuar avanzando en estrategias, reconociendo la importancia de las comunidades étnicas en su labor, pero también generando acciones de los que realmente son contaminantes, que son las grandes ciudades, de cómo atender estas situaciones y que las comunidades en sus territorios puedan tener mayor desarrollo. De acuerdo, seguimos en este conversatorio de la Juntanza por la Biodiversidad, organizado por Portafolio, USAID, ACDIVOCA, que gira en torno al fortalecimiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos en el país. Quería preguntarles un poco sobre eso precisamente. El mayor Muca decía, es que es difícil que nos entiendan qué es lo que ocurre exactamente allí. Y la Juntanza, desde como lo vemos desde acá, es, ok, nos reunimos primero para hablar las comunidades, luego también empezamos a reunir ese conocimiento y a mantenerlo y guardarlo, y seguramente también hacerlo visible al mundo. Ya hablaremos de la COP28. ¿Cómo reúnen ese conocimiento? ¿Cómo lo juntan en la juntanza para poder decirle a la gente, oiga, esto es lo que sabemos y queremos llevarlo? Bueno, hay varias medidas. La primera es que el mayor Muca ha sido, digamos, enfático en decir, tenemos formas propias, tenemos conocimiento ancestral, tenemos formas propias que, pues como comunidades étnicas, desde el origen como tal lo hemos tenido. Nosotros hemos venido haciendo varias cosas desde la Juntanza, pero sobre todo las mismas organizaciones han venido
recogiendo y sistematizando sus formas de hacer y han permitido, digamos, transmitirlos a otros. En la Juntanza hemos tenido espacios de intercambio de aprendizaje, de intercambio de experiencias que nos ayudan a avanzar. Claro, hemos generado también incidencia en algunas políticas públicas e importantes para que, digamos, estos conocimientos puedan estar, pero sobre todo para decirle al país que los capítulos étnicos, por ejemplo, en las políticas públicas lo que buscan es que se salvaguarde el conocimiento tradicional y que sobre todo se tenga en cuenta que existe un conocimiento tradicional importante. Cuando uno tiene un capítulo étnico en cualquier política pública, lo que está diciendo es, hay un conocimiento ancestral que es importante y que ha ayudado al desarrollo y la consolidación de regiones. Entonces, desde la Juntanza, digamos, lo venimos haciendo en varias líneas, desde las políticas públicas, incidiendo para que existan los capítulos étnicos, desde el trabajo con las organizaciones, generando espacios de aprendizaje y apropiación de conocimientos, desde las mismas organizaciones generando espacios para que las organizaciones puedan sistematizar sus conocimientos y puedan ser transmitidos a otros. Entonces, digamos, en esas tres líneas intentamos cubrir de manera 360 cómo el conocimiento puede estar, pero es fundamental que el país entienda que el conocimiento originario, que el conocimiento ancestral, que el conocimiento étnico es protagónico en el país, en la construcción de la nación, y que lo han demostrado en las regiones. En las regiones es el conocimiento central que ha permitido tener avances, tener conservación, mitigación del cambio climático y una relación armoniosa con el medio ambiente y la diversidad que lo compone a él. De acuerdo. Hablemos ahora sí de la COP28, que ha sido probablemente uno de los logros principales, si no el logro principal de la juntanza étnica, además de lo que significa hacer esa juntanza étnica. Ustedes tres estuvieron en la COP28. Quería preguntarles, para luego entrar al significado de eso, preguntar, ¿qué significó para ustedes estar ahí, para la representación de sus comunidades, Mayor Muca? Mire, nosotros con los anteriores gobiernos no nos habían tenido en cuenta. Hoy en día para el mundo, ¿cierto? 190 países que estuvieron allá, pudimos ir como parte del gobierno, ¿cierto? Como con voz y voto en la construcción del documento. Allí hicimos un ejercicio y la importancia de nosotros poder exponer ese sistema de conocimiento ante el mundo. Y más allá de eso, entendieron que la importancia que juegan los pueblos indígenas allí en la conservación y en la preservación de la vida, vuelvo y nosotros hablamos sobre la vida porque nosotros lo que hacemos es salvar vida. Es importante porque en el documento quedó territorios y conocimientos indígenas. Es decir, que nosotros no lo hemos hecho solamente en discurso, sino que lo hemos demostrado con hecho. Está la ciencia occidental, pero está la ciencia indígena. Y creo que nosotros en ese marco, más allá de demostrarlo con hecho, nosotros hemos sido los pioneros de poder hacer una lucha contra el cambio climático, y nosotros hablamos de un tema de megadiversidad, la biodiversidad, entendiendo nosotros como pueblos indígenas que ese tema que nosotros no habíamos podido hacerle entender al mundo, hacerle entender a otros países y hacerle entender a la misma sociedad colombiana. Pero más allá de lo que nosotros pudimos hacer en el discurso o en el documento, es que eso realmente se aterrice en la práctica, aquí en nuestro país colombiano. Es decir, yo escuchaba al doctor Sevillano hablando sobre el tema de bonos y carbonos. Nosotros, si revisamos en los 27 millones, voy a hablar específicamente de la Amazonía, la mayor parte de carbonos que hay están en los resguardos indígenas, porque allí están los bosques intactos. ¿Quiénes lo han mantenido y quiénes lo han cuidado? Los pueblos indígenas que permanecen viviendo allí en esa selva, en ese territorio. ¿Cómo entonces esa política que puede existir y que existe en el cuidado de eso pueden mejorar la calidad de vida de aquellos que están preservando y cuidando? Y cómo también se encuentra esa política entonces para aquellos que lo están destruyendo. Es allí donde nosotros decimos,
¿cómo entonces nosotros que estamos cuidando y preservando para la vida, vamos a seguirlo cuidando? Y nosotros tenemos un factor importante, que nosotros cuidamos para nosotros seguir perviviendo. Pero también necesitamos, como entran recursos económicos, en nombre de esa selva que es nuestra, que nosotros lo llamamos resguardos indígenas, propiedades privadas, nosotros decimos, porque son propiedades privadas y son propiedades colectivas de pueblos indígenas que estamos allí. Pero nosotros no podemos entonces seguir cuidando para que otros destruyan y no recibir nada a cambio por el cuidado de eso. Y allí siguen nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros jóvenes, cuidando y preservando esa naturaleza para la vida de toda la humanidad. Y yo voy a dar un factor importante que se hizo en la COP28. Importantísimo, y aquí nosotros con este gobierno pudimos llegar, pudimos poner nuestras palabras, pudimos presentarle al mundo la importancia que hay en el cuidado de eso y nos escucharon y en el documento quedó. Pero aquí también es importante de que ahorita lo que sucedió en Colombia, en el incendio, ¿cierto? Ustedes miraron que en el incendio hubo incendio. ¿Cómo jugó el papel importante de los bosques que hay en la Amazonía colombiana? ¿Cierto? Con los temas de los ríos voladores. Allí ya ustedes tienen un tema importante, que gracias a eso es que se pudo mitigar lo que está sucediendo en el país. Y ese tema lo tenemos entonces que dialogar de manera muy directa con el gobierno para que se pueda cumplir y se pueda dar esa relevancia de que sí los pueblos indígenas somos los mejores ambientalistas entonces como pueblos indígenas por lo que nosotros hemos vivido, convivido y lo hemos demostrado con hecho. Y entonces aquí yo tengo que decir también, como coordinador general, representante de 64 pueblos indígenas en la Amazonía colombiana, donde hay mayor deforestación entonces en el país. Y yo lo dejo ahí porque pues también no es mi competencia decirlo, sino es competencia de nosotros seguir diciendo que sí, a través de ese sistema de conocimiento nosotros le aportamos mucho al país y al mundo entero. ¿Se sintieron escuchados, Vanessa, allá? Bueno, la COP es un espacio mundial, supremamente amplio, o sea, hay vocerías de todo tipo, de toda, desde la comunicación, desde el impacto social, desde la producción, desde los enfoques educativos. Es mi primera COP y pues todo fue gracias al tema de juntanzas, que creo que es fundamental llevar la vocería de la juventud. Entonces, de esta experiencia celebro una cosa, y es que lo mencionó aquí el mayor Muca, y es que por primera vez las autoridades indígenas de Colombia fueron como gobierno, porque hacen parte de este gobierno nacional, para dar esas vocerías y ser escuchados y plantar esa, digamos, esa realidad que viven los pueblos indígenas y sobre todo esa función que tienen para la defensa del ecosistema, de la biodiversidad, del territorio. Desde Juntanza fue una invitación, pudimos escuchar las diferentes opiniones, pero también creo como mujer amazónica que nosotros tenemos también cierto desconocimiento que hay en el ejercicio de las comunidades afrodescendientes, cómo está el ejercicio de salvaguardar y aprovechar llegar a ese espacio, pues tuvimos la oportunidad de escuchar a diferentes voceros y cómo las comunidades, no solamente de sus conocimientos propios, sino también de su ejercicio como profesional y como científicos, le están aportando a esos temas de conservación en el territorio. Pero también la conservación a nivel territorial, pues no solamente es estar en temas de los usos y costumbres, sino también como las herramientas que se le brindan a las comunidades para la defensa. En ese sentido, pues de políticas propias, cómo se le aporta a las políticas propias, cómo se utilizan las herramientas que hay para poder hacer la defensa de sus territorios, creo que eso es fundamental. Y pues llegar a este punto, como es la COP28, uno tiene la oportunidad de no solamente conocer lo que se vive en el territorio, sino de escuchar las realidades de los otros pueblos indígenas a nivel mundial.
Entonces uno dice, ahí siente una especie de empatía y de reconocimiento con el otro, de decir, oye, sí, esto también está sucediendo en mi país. Hay países que están muy fortalecidos, por ejemplo, como Brasil, que llevan una delegación inmensa y amplia para tomar la vocería y tomar decisiones y llevar la rienda en estos espacios internacionales, que creo que desde Colombia hace falta. Entonces, es una invitación también, creo yo, y que aprovecho aquí con el mayor y con el señor Luis Sevillano, que la juventud colombiana necesita una representación importante en estos espacios, ¿sí? Porque la juventud indígena, no solamente amazónica, sino la juventud del país de Colombia y las comunidades afrodescendientes e indígenas están siendo las principales víctimas de temas que se están haciendo hacia temas de deforestación, temas de la presencia de la extracción de hidrocarburos. Entonces la juventud en temas de ausencias y garantías de derechos humanos pues son los principales que están siendo llevados a temas, por ejemplo, de narcotráfico, a temas de que tienen que entrar porque no tienen la oportunidad de acceder a la educación superior o incluso a la educación básica, entonces no tienen opciones laborales y son los primeros que caen en estos sistemas depredadores del medio ambiente. Entonces, es una invitación importante para el empoderamiento de la juventud. Creo yo que el gobierno también debe empoderar, no solo desde las organizaciones y organizaciones aliadas, sino que también desde el gobierno nacional para que empodere a la juventud. Los jóvenes y la niñez incluso tienen mucho que decir sobre cómo aportarle a la biodiversidad. Colombia va a ser sede mundial de biodiversidad este año y creo que es importante que desde este punto podamos nosotros consolidarnos como jóvenes para poder aportar a ese tema de políticas, que lo decía el señor Luis Sevillano, hay una ausencia de políticas y garantías para los jóvenes y creo que es importante. Estos espacios donde se llegan, creo yo, que no solamente es un ejercicio individual, sino es un ejercicio colectivo y que hace parte de términos como juntanza y términos, por ejemplo, como mingas, que son un término muy andinos, pero que se reconoce la importancia de la participación de la juventud. Entonces, llegar a este espacio mundial también fue para mí una oportunidad de escuchar cómo se trabaja en el territorio, cuáles son los avances que hay, pero también reconocer que es una afectación sistemática global para todas las comunidades en el mundo, de que es una realidad que no solamente están viviendo los pueblos hoy en Colombia, sino todos los pueblos indígenas y afrocolombianos del planeta. Y eso nos lleva también, y creo que lo reconocimos en su momento, y es que esas tomas de decisiones que se llevan a altas instancias sean acciones concretas. Necesitamos acciones concretas para ver la realidad que sucede en el mundo. Un caso puntual, como lo vimos y lo habló el mayor, los incendios forestales y la sequía de la Amazonía colombiana, no solo de la Amazonía, sino de la cuenca amazónica. Entonces, es importante esa invitación, es importante el empoderamiento y la vocería para que haya más participación de gente que vive en el territorio, de jóvenes que están allá sentados al lado de sus mayores escuchando eso y que puedan participar y dar esa vocería en estos espacios internacionales. Entonces, es una invitación para desde lo propio hasta las organizaciones aliadas. Luis Sevillano, quiero hacer una pregunta desde su experiencia personal allá. ¿Hay interés auténtico en lo que usted ve allá? ¿Hay interés auténtico de los países miembros participantes en la COP28 o, como dijo, es una moda? No, yo creo que hay interés auténtico. Yo creo que sí hay interés auténtico en muchos países, digamos, por avanzar. Sobre todo porque el cambio climático, digamos, está dando señas muy claras y muy fuertes de que debemos ponerle cuidado. Pero el interés auténtico no se está transmitiendo, no se está viendo reflejado en los recursos y en las acciones que en los países deben tener, que es distinto. Yo puedo decir que me interesa, pero sigo haciendo extracción de combustibles fósiles. Yo puedo decir que me interesa, pero no tengo políticas que atienden los temas de plástico de un solo uso. Yo puedo decir que me interesa, pero el país no, digamos, no tiene apuestas de conservación claras o no generan grandes zonas de conservación. O puedo decir que me interesa, pero no acompaño con recursos directos y con políticas transformadoras a las comunidades que hacen conservación. Yo creo que hay un tema interesante allí, por ejemplo. Hay muchos datos alrededor de, digamos, de los temas de conservación.
en América Latina 404 millones de hectáreas están, digamos, protegidas o cuidadas por pueblos indígenas, ¿cierto? ¿Y qué pasó en la COP? En la COP lo que nos enteramos también es que hay un inmenso esfuerzo de los pueblos indígenas de siempre de conservar, pero que también la diáspora africana tiene una presencia muy importante en el mundo y generan conservación. En la COP, por ejemplo, lanzamos una apuesta del Chocó biogeográfico, y ese Chocó biogeográfico, que es todo ese Pacífico biogeográfico, tiene una conexión ecológica constante con la Amazonía. Esto que ha hablado constantemente el mayor Muca y nuestra compañera Vanessa acerca de estos ríos voladores o los ríos aéreos, es que la conexión ecológica entre el Chocó biogeográfico y la Amazonía permite que haya esa circulación. Si la deforestación en la Amazonía continúa, si la deforestación en el Chocó biogeográfico por los temas madereros y mineros continúa, esos ríos aéreos, como ecológicamente lo llaman, o esos ríos voladores como las comunidades los llaman, pues van a dejar de existir y vamos a tener una ruptura ecológica. Entonces también lo que me mostró la COP un poco y que además se trabajó en eso y que fue muy importante para armar nuevas redes y para encontrar que hay un movimiento en el mundo que espera que para la COP que va a ser en Brasil en el 2025 se pueda tener un espacio muy importante de conservación acerca del aporte de la comunidad afrodescendiente en articulación ecológica con el aporte de las comunidades indígenas. Y eso la COP, digamos, lo viene caminando y las organizaciones sociales están empujando. Creo que aunque el interés de algunos países es legítimo y está, creo que el interés tiene que traducirse en cómo esto en recursos realmente se hace, que creo que ahí es donde tenemos una brecha grande. Quería con eso cerrar este seminario que hemos hecho y este espacio de conversación, y es la apuesta a futuro, es decir, qué es lo que vendría a futuro desde su punto de vista, qué debe ocurrir en este momento, qué es lo que debería ocurrir con la juntanza en este 2024. Bueno, nuestra apuesta muy fuerte es, como lo dije desde el inicio, seguir fortaleciendo el mensaje y las acciones en donde a nivel de biodiversidad el aporte de las comunidades étnicas es protagónico para la mitigación del cambio climático en Colombia. Es protagónico, hay que seguir conservando la Amazonía, el Chocó biogeográfico, el Pacífico biogeográfico, los manglares, pero la conservación no es dejarle la responsabilidad a las comunidades étnicas, es que eso tiene que traducirse en políticas, en recursos que permitan que las comunidades en sus territorios puedan continuar con la conservación, pero para continuar con la conservación no podemos desplazarlas ecológicamente y tampoco podemos permitir que la carencia de condiciones necesarias en educación, en salud, en vías y demás, permita que salgan las comunidades y sobre todo los más jóvenes a otros territorios y no continúen la conservación. Y que la sociedad colombiana completamente continúe haciéndolo, pero avanzamos también en esa comunicación, digamos, interétnica, en cómo los ecosistemas en donde están las comunidades afroindígenas se comunican y pueden continuar en la conservación. Esperamos seguir sumando como juntanza étnica en ese proceso de que en la COP25 exista todo un pabellón de comunidades afrodescendientes que se comuniquen además con el pabellón de comunidades indígenas para la conservación y que Colombia sea protagónica en decir que en la COP 2025 existe un pabellón que presente el aporte de las comunidades afro, ¿cierto?, en la conservación y que reitere el inmenso aporte que las comunidades indígenas han tenido en la conservación y en la mitigación del cambio climático en Colombia y en el mundo. Y para quienes estén viendo este espacio, Mayor Muca, un mensaje, siempre cada espacio que haya seguramente va a ser importante para hablarle a la gente y que la gente entienda lo que usted decía, es difícil explicarles. Un mensaje que usted quisiera dejar en el aire a quienes estén viendo este espacio. Mira, el mensaje que uno podría dejar a nivel general y para el mundo es que sin territorio y sin bosque no hay vida. Ese es uno. Nosotros siempre estamos en el marco de poder construir la paz, nunca para la guerra, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos construir paz, debemos brindarle a todo el pueblo colombiano, a toda la sociedad, a que nosotros podamos entendernos, la diferente diversidad cultural, y que nosotros de aquí le mandamos un mensaje que los pueblos indígenas siempre van a estar en defensa del territorio, en cuidado de la madre naturaleza, porque así está a través de nuestro origen y del sistema conocimiento indígena propio.
es una ciencia indígena. Nosotros en algún momento quisiéramos que esa ciencia indígena tuviera cohesión con la ciencia del occidental, para mirar cómo llegamos a tener una empatía y poder seguir cuidando la naturaleza, seguirlo preservando, pero más allá de seguir preservando, nosotros también necesitamos esa plena autonomía que tenemos como gobierno indígena en nuestro territorio y poder seguir avanzando hacia futuro. Nuestras generaciones, los jóvenes, las mujeres, los niños, puedan tener un territorio sano, donde puedan seguir viviendo dentro de sus territorios con una alta garantía, especialmente de la parte biodiversidad que nosotros llamamos que es la vida. Eduardo y Vanessa, finalmente un mensaje para quienes estén viendo este espacio. Bueno, invitarlos a todos a que escuchemos la vocería de los pueblos indígenas, que escuchemos la vocería de las comunidades afrodescendientes. Es importante que haya un acercamiento de la sociedad hacia los territorios, hacia las comunidades, pero también que haya garantías como de los derechos primarios y básicos de las comunidades, porque sin territorio, como lo menciona el mayor, pues no hay vida, y sin territorio pues no somos pueblos indígenas, estamos condenados pues a una extinción. Entonces es importante que ese territorio que hoy cuidan los pueblos originarios pues también es la dependencia de la humanidad. Entonces tengamos la disposición a escucharnos, a comprendernos, pero sobre todo a respetarnos. Entonces necesitamos garantía de derechos básicos, necesitamos oportunidades, pero también necesitamos autonomía en la toma de decisiones de políticas propias y colectivas para los pueblos indígenas y así salvaguardar lo que hoy se conoce como el pulmón del mundo. Y así llegamos al final de este espacio que hemos dedicado a hablar de la Juntanza Étnica para la Biodiversidad y el fortalecimiento de este diálogo entre los pueblos afrodescendientes, las comunidades indígenas, para lo que ellos han definido, qué mejor como lo han definido en este espacio, esa carga que llevan de defender nuestra riqueza y nuestra biodiversidad, y ojalá que los colombianos nos conectemos todos a este objetivo que debe ser común. Les agradezco mucho por su participación y a quienes han estado pendientes del foro, que puedan seguir consultando este contenido y que se conecten aún más a este propósito. Muchas gracias.